Saludos cordiales, hermanos, a todos ustedes, miembros de la Iglesia de San Pablo, y felicitarles también por estos 48 años en la cual Dios les está bendiciendo, y gracias al Señor también por permitirme poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. 1 Samuel capítulo 7 versículo 12 dice Ebenezer. ¿Y qué quiere decir esta palabra Ebenezer? Quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos preguntamos, ¿cómo nos ayudó Jehová hasta aquí? Y a ustedes, miembros de la Iglesia de San Pablo, ¿cómo les ayudó Dios hasta aquí? Y justamente el Salmo 105 es un salmo que nos hace recordar de todas las obras tan maravillosas que Dios hace a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Mira el versículo 5 del capítulo 105 del libro de los Salmos, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. Por eso este Salmo 105 está catalogado como salmo histórico, porque repasa las bendiciones de Dios, tanto en el aspecto espiritual, tanto en el aspecto material, hacia su pueblo, el pueblo de Israel. Y sobre todo, quiere que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, recuerde que Dios ha sido su Salvador. Hermanos, nosotros, siendo también el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también este Salmo 105 nos quiere hacer recordar, especialmente a ustedes, miembros de San Pablo, por estos 48 años que Dios les ha concedido, Dios les ha bendecido. Y justamente Salmo 105 nos da 5 enseñanzas por las cuales debemos de agradecer, alabar a nuestro Señor. Mira los versículos del Salmo 105, versículo 1, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. Alabad, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. Hermanos, son invocaciones en las cuales el Señor, a través de su palabra, el salmista David, dirigiéndose al pueblo de Israel de aquel tiempo, le está haciendo recordar para que ellos no se olviden de agradecer, de alabar al Señor por todas sus obras tan maravillosas que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Siendo nosotros también la iglesia, el pueblo de Dios, también el Salmo 105 también te habla a ti, me habla a mí, para hacernos recordar las bendiciones de nuestro Señor a favor de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros no nos olvidemos también de agradecer, de alabar, de invocar el nombre de nuestro Señor. Así que veamos estas 5 enseñanzas. La primera enseñanza, la primera razón por las cuales el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, nunca debe de olvidar la alabar al Señor. Hermanos, la primera razón que el Salmo 105 hace recordar al pueblo de Israel es de los versículos 8 hasta el versículo 15, habla acerca del pacto que Dios ha hecho con Abraham y las promesas que Dios hizo dentro de este pacto. Ustedes saben que Dios se acercó a Abraham, Abraham siendo un hombre como usted, como yo, un hombre pecador, hombre que no merecía el favor, el amor de Dios, pero Dios, siendo un Dios de misericordia, siendo un Dios de amor,
se acercó a Abraham para hablarle y para hacer este convenio, este pacto con Abraham, y dentro de ese pacto Dios hace promesas. Y una de esas promesas principales de parte del Señor, en ese Génesis, en el capítulo 17, Dios le dice: yo voy a ser tu Dios, tuyo Abraham, pero no solamente tuyo también, sino de toda tu descendencia, de toda tu familia. Hermanos, ¿no les suena esto a bendición? ¿No les motiva esto a decir gracias que Dios se acercó a Abraham y le dijo: voy a ser tu Dios no solamente para ti, sino para toda tu descendencia, para toda tu familia? Usted y yo, la iglesia de hoy, si usted es creyente, si usted aceptó a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros también somos hijos de Abraham, no en la carne, sino hijos en la fe. Y por tanto esa bendición también es para nosotros, Dios de nosotros y de nuestros hijos. Puedo ver a los hijos de nuestros hermanos, los miembros fundadores de la iglesia de San Pablo, y muchos de los líderes, muchos de los que congregamos, podemos ver esa bendición de Dios. No solamente Dios quiere ser tu Dios, sino también Dios de toda tu familia. Puedo ver a los hijos de nuestro hermano, el pastor César Santiago, que está gozando de la presencia del Señor. Puedo ver a los hijos, a los nietos de nuestro presbítero, hermano Félix Quiñones. Y con tanto gozo, con tanta alegría, cuenta, habla, agradece a Dios por sus hijos, por sus nietos, que muchos de ellos inclusive son siervos del Señor. Igualmente podemos ver los hijos del hermano Grimaldo Miguel, que igualmente goza ya en la presencia del Señor. Nuestro hermano Auris, igualmente. Igualmente, todavía los que están vivos, como presbítero, como ancianos, nuestro hermano Alfonso Zulca, bendición para toda su familia. Hermano Marcelino, igual para cada uno de los miembros, hermanos, que hemos asistido, que hemos estado en San Pablo, los miembros actuales, lo que son ustedes. ¿Acaso Dios solamente es de ustedes? ¿Acaso Dios solamente le bendice a ustedes? También, ¿no han visto la mano, la bendición de Dios en sus hijos, en sus nietos? Yo por lo menos estoy muy agradecido al Señor, a pesar que no merezco, pero Dios, su bendición ha sido tan grande, la cual me motivas, hermanos, a través de este Salmo 105, para agradecer, para alabar al Señor, para servir a nuestro Señor. Y les invoco lo mismo a ustedes, miembros de San Pablo, recordar las obras tan maravillosas que Dios ha hecho, hermanos, a través de este pacto con Abraham, como la bendición nos llega también hasta nosotros. ¿Acaso Dios no le dijo a Abraham: en ti serán benditas toda la familia de la tierra? Y Gálatas capítulo 3, versículo 3 y capítulo 4 nos habla de que nosotros también, siendo gentiles, también hemos sido bendecidos en Abraham. Es suficiente motivo para decir gracias al Señor, hermanos. La segunda razón, la segunda enseñanza que nos habla el Salmo 105 está en los versículos 16 al 22. De los versículos 16 al 22, lo que el Señor está hablando es acerca de la historia de José. José es uno de los nietos de Abraham, descendientes de Abraham. Y cómo sigue bendiciendo Dios también. Ha sido de bendición en la vida de José y su familia. ¿De qué manera? Dios, hermanos, sabía que su pueblo iba a haber un tiempo difícil, iba a haber hambre. Y por tanto Dios dice a través de su palabra, Él adelantó, envió primero a José a Egipto. Ustedes saben cómo llegó José a Egipto. Los caminos no han sido tan bonitos, hermanos, han sido difíciles. Como siendo odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, llega como esclavo a Egipto, es encarcelado en Egipto, pero Dios ha ido preparando, dice, todo ese camino, y José, por la gracia y la misericordia del Señor, llega a ser uno de los hombres más importantes de Egipto, prácticamente la mano derecha del faraón de aquel tiempo. ¿Y cómo planifica en Egipto, hermanos, para prevenir toda la hambruna que se venía? Porque Dios ha ido trabajando a través de José.
Y de esta manera, hermanos, hace que José, y por medio de José, hermanos, el Señor hace que su pueblo, su familia, se salven de la hambruna. Es más, toda la familia de José son bendecidos. Y José manda traer, manda llevar a todo su pueblo, a toda su familia a Egipto, y van a vivir en Egipto, en un lugar muy especial, un lugar donde hay agua, pastos para sus animales. Hermanos, Dios ha estado preparando todos esos caminos, ¿eh? Dios se anticipa a todas las cosas y Dios prepara todas estas cosas, enviando a sus hijos, de repente dando los primeros pasos adelante para bendecirnos después en el futuro. Hermanos, sabemos que los misioneros, la iglesia presbiteriana ha sido fundada por los misioneros que venían de Estados Unidos. El primer misionero, hermano Alonso Hickchop, llega a Ayacucho en 1936. Se regresa 4 años más tarde, en 1940, a su país, para unas dificultades que hay en Ayacucho. El año 1940 y 40 en adelante llegan muchos misioneros, entre ellos nuestro misionero bien conocido, que ha sido también misionero en San Pablo, don Homer Emerson, su esposa, la señora Marión. ¿Cómo no recordar a ellos? Ellos se quedan, hermanos, más de 40 años en el Perú, especialmente encabezando la traducción, la Biblia al quechua. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Hermanos, todos ellos trabajando en Huanta, en Ayacucho, pensando solo en esa zona, pero Dios tenía también otros planes. Hace que algunos de nuestros hermanos que se convirtieron de ahí en Ayacucho, viajan a Lima. Si vienen a Lima por razón de trabajo, etcétera, etcétera, entre ellos nuestro hermano César Santiago. Dios iba planificando todo eso. Ellos comienzan a congregarse. Recuerden, en La Victoria, creo que en la calle Sebastián Barranca. Pero Dios ha ido preparando, hermanos, el camino. Así que la iglesia de San Pablo tiene que recordar su historia, ¿no? Tiene que recordar su historia para agradecer, para alabar a Dios, como Dios ha ido obrando a través de sus hijos, hermanos, ha ido preparando el camino. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios ha ido preparando y de esta manera vienen los misioneros también siguiendo a ellos. Porque en Lima no había una iglesia presbiteriana. Y de esta manera Dios ha ido bendiciendo. Y ahora están en el lugar donde ustedes están, ahí en Nicolás Arriola, congregándose, alabando a nuestro Señor en ese lugar. Y gracias por estos 48 años de bendiciones de parte del Señor. Pero recuerden la historia, hermanos, seguramente hay muchos más detalles en todo esto. La segunda razón para alabar, para agradecer al Señor, la tercera razón está en el versículo 23 al versículo 25. Es la enemistad con Faraón. El pueblo de Israel se queda en Egipto por muchos años. Ya José ha muerto, ya ha muerto el faraón que les estimaba al pueblo de Israel y a José. Entonces de pronto el pueblo de Israel, con el correr del tiempo, se multiplican, hermanos, y los egipcios comienzan a darse cuenta que estos israelitas se van multiplicando más, así que nos van a quitar nuestro pueblo, nos van a matar, se van a adueñar de nuestra tierra, etc. Pero ¿quién crea, digamos, ese rencor, ese malestar, digamos, ese odio hacia el pueblo de Israel? Dios mismo dice en su palabra que comienza a obrar en los corazones de los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no les ha prometido para que su pueblo se quedara en Egipto. Esa no es la tierra prometida. Dentro de su pacto Dios les ha dicho, hay una tierra para ustedes, la tierra de Canaán. Y Dios no quería que se quedaran en Canaán, sino salieran de Egipto para quedarse en la tierra de Canaán, no en Egipto. Y Dios hace todas esas cosas tan maravillosas, hermanos. Y ustedes saben que los egipcios comienzan a maltratar, a hacerles renegar, a hacerles llorar, sufrir a los israelitas en Egipto. ¿Qué hacen?
a todo niño varón que nace está condenado a ser asesinado. Hay una orden para las parteras. Si nace varón, mátenlo, dice. Mátenlo, dice. Ese contexto nace Moisés, recuerdan ustedes. No solamente eso, un trabajo forzado, hermanos, peor que un esclavo. Pero gracias a Dios, ellos comienzan a clamar al Señor. Saben que necesitan un Salvador. Y la obra de Dios, ¿quién va obrando? ¿Quién va haciendo todas esas cosas? En la mano del Señor. Entonces, muchas veces las circunstancias nos pueden parecer un poco difíciles, duros, hermanos, pero es Dios quien va preparando todas estas cosas para un bien mejor para más adelante, para bendecirles a su pueblo. Dios no quiere que se queden ahí en Egipto. Por supuesto, Dios no quiere que nos quedemos esclavizados bajo el pecado, hermanos. Y si hablamos nosotros, ¿no es cierto?, de esa bendición del Señor, ¿ustedes no creen que hay un motivo grande para agradecer al Señor, hermanos? Hay un motivo grande. Ustedes que están en San Pablo, si ustedes recuerdan la historia, cómo Dios ha bendecido a San Pablo, hermanos, han habido tiempos difíciles. Han habido tiempos difíciles. Han tenido dificultades. ¿Por qué se vinieron de la Victoria hacia Yerbateros? Creo que fue a la casa del hermano pastor ahí. Porque no pudieron pagar un alquiler, dificultades. De Yerbateros se pasaron a Santa Rosa, a la casa del presbítero, hermano Félix Quiñones. De ahí recién a San Pablo. Hubo dificultades en todo ese caminar, pero Dios les sacó de ahí, porque Dios le dijo, este es el lugar, no es ahí, aquí es el lugar donde tienen que servirme a mí, y ustedes están puestos en el lugar donde Dios ha separado, donde Dios les ha bendecido, donde Dios les ha puesto. Y hermanos, gracias al Señor por esos 48 años, y debemos alabar, decir gracias al Señor. La cuarta razón, el cuarto motivo, hermanos, nos habla sobre las plagas. Mira, cuando Dios levantó a su siervo, a Moisés, para decir que vaya a liberar a su pueblo de los egipcios, Moisés se fue, aunque no quería ir, pero se fue, y no era fácil, hermanos. ¿Acaso el faraón de Egipto, cuando Moisés llegó a Egipto, Dios me ha enviado para sacar al pueblo de Israel, tengo que salir de acá? ¿Acaso el faraón dijo, amén, muy bien, ¿cuándo se van aquí? O sea, muy bien, ¿se van? ¿Acá les preparo los fiambres? No. Hermanos, Dios mismo ha endurecido el corazón de Faraón. La mano de Dios ha estado obrando ahí para hacerle ver quién era realmente Dios. De repente, tan rápidamente hubiera soltado, ni el mismo Faraón, ni los propios israelitas se hubieran dado cuenta quién era Dios, porque algunos de estos israelitas en Egipto habían comenzado a servir a los dioses de los egipcios. Y querían saber, querían conocer quién es Dios realmente, el Dios que ha enviado a Moisés. Así que ustedes recuerdan, hay 10 plagas, cosas tan maravillosas que Dios hace, hermanos, para ablandar el corazón, para hacerle ver quién es el Dios, cuál es el poder de Dios. El agua se convierte en sangre. Hay plaga de piojos, langostas, ranas. Cosas tan maravillosas que Dios iba mostrándoles a ellos, hermanos. Aún así, no quería soltar el faraón al pueblo de Israel. La última plaga, el último castigo, el último poder maravilloso de Dios para hacerles ver que Él es el Dios Todopoderoso, fue la muerte de los primogénitos. Cuando murió recién el primogénito, el faraón, recién faraón dijo, bueno, pueden salir. Hermanos, para los egipcios la muerte de los primogénitos tenía un profundo significado de mucho valor.
así como en nuestro contexto peruano aquí, a los hijos menores, a los hermanos mayores, nuestros padres nos enseñan a hablarles con mucho respeto. Acá en Lima esa costumbre ya se ha perdido. Creo que es buena costumbre esa de la zona andina. En casa, por ejemplo, yo tengo una hermana mayor, mi mamá siempre me ha enseñado a mi hermana decirle mamá. Ella es como tu segunda madre, así que vas a respetarle, apreciarle, etcétera, etcétera, así. Y hasta ahora no le puedo decir hermana, siempre le digo mamá a mi hermana mayor, papá siempre al hermano mayor. Así nos han enseñado. Así que en Egipto esto era mucho más fuerte todavía. Para ellos el hijo mayor prácticamente era considerado como Dios. Como Dios. Ellos creían en muchos dioses. Era un dios más, el primer hijo. Así que cuando se le muere el primer hijo a Faraón, ha sido un golpe tan duro para él. Pero Dios estaba haciendo ver su poder. Y de esta manera, ellos, hermanos, van a dejar Egipto y van a salir. Pero todo eso, ¿qué nos hace ver? Dios estaba obrando, Dios estaba haciendo todas esas cosas para salvarle a su pueblo, para librarle a su pueblo y llevarlos a la tierra que Dios les ha prometido. De razón, el Salmo 105, en los primeros 7 versículos, nos invoca, hermanos, nos desafía, nos enseña a alabarle, a cantarle al Señor, dando a conocer las obras del Señor en los pueblos, ¿no? Con alegría y buscando su poder. Y el versículo 5 dice, acordado de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios. ¿No son suficientes motivos, razones para decirle gracias a Dios, hermanos? Para formar la iglesia de San Pablo, igualmente Dios nos ha sacado del mundo, cuando estamos esclavizados por el pecado. ¿Acaso era fácil? ¿Acaso por nosotros mismos hemos salido de esos vicios, donde estamos esclavizados por el pecado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, inclusive hemos jurado, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a salir de esto, no estoy bien lo que estoy haciendo? Pero de repente 1 o 2 días, una semana, un mes, pero después hemos vuelto a hacer las mismas cosas o peores. ¿Cuántas veces hemos querido salir de ese mundo de pecado nosotros? ¿Por nosotros mismos hemos salido? No, es por la gracia, por el poder de Dios, hermanos. Y usted es miembro de San Pablo. Si usted es miembro de San Pablo, está congregando en San Pablo, si usted es miembro de ahí, usted no ha salido del mundo, hermanos, por sus fuerzas, por sus propios méritos. Es la obra de Dios. Dios nos sacó, por eso la palabra iglesia dice inclusive, es sacado desde adentro de la oscuridad hacia afuera, hacia la luz. ¿Pero quién nos sacó? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo se salvaron los israelitas? ¿Cómo es que sus hijos de ellos no murieron? Mancharon la puerta de sus casas con la sangre de un cordero. Así se salvaron. Igual a nosotros, para ser hoy la iglesia de San Pablo, para ser la iglesia de nuestro Señor, el Señor igualmente envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su preciosa sangre en la cruz. Y gracias a Dios, por esa preciosa sangre somos limpiados, purificados de nuestros pecados. Y gracias porque Él nos regaló su salvación, Él sacrificando su vida. Así hemos salido del mundo del pecado. Y gracias a Dios, ahora somos de la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tú estás congregando, hermanos, en San Pablo ahí. Yo no sé cuánto tiempo tú conoces al Señor, hermanos, pero es suficiente motivo para decir gracias a Dios. No debe ser como alguien por ahí. Yo escuché un testimonio de alguien así chancando, creo que aunque sea el pecho, diciendo, hermanos, yo no soy como ustedes. Yo tenía que investigar a Dios, yo tenía que pensar muy bien. Yo tenía que estudiar muy bien la Biblia. Así yo he buscado, así me he entregado a Dios. Yo no como ustedes. El yo no es en nosotros, es la obra de Dios, hermanos. Es la obra de Dios la salvación. Por eso tenemos que alabar, agradecer al Señor. Pero Dios no solamente te ha salvado a ti, sino también Dios te ha bendecido para hacer de salvación. Mira, a tus hijos, a la familia. ¿No es suficiente motivo para decirle gracias a Dios, hermanos?
para mí, realmente, hermanos, es un motivo grande para decirle gracias a Dios. Sin Dios, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Dónde hubiéramos estado, hermanos? Gracias al Señor. Y la última enseñanza del versículos 37 al 45, ¿qué cosa es? Es el éxodo, la salida de Egipto hacia la tierra prometida. La salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y muy interesante lo que dice acá el texto, hermanos, como Dios ha ido preparando, planificando las cosas. Dice, el momento, el tiempo cuando su pueblo salió de Egipto, no había ningún enfermo. Significa que todos estaban sanos, gozando de buena salud para poder salir. No importa, ancianos, nadie se quedó ahí, Egipto. Gracias a Dios, las maravillosas cosas que Dios hace, hermanos. Y cuando les sacó de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, recuerden, 40 años se demoraron, pero en esos 40 años, ¿les faltó algo? Por supuesto, tuvieron dificultades, muchos obstáculos en el camino, entre ellos, agua. ¿Acaso Dios no les ha bendecido agua? ¿Acaso Dios no les dijo, hermanos, ahí de este monte Horeb saldrá agua? A Moisés dijo, anda con tu bastón, pero no que lo chancara, no que lo golpeara, sino habla. Lamentablemente Moisés golpeó y fue el pecado de Moisés, por el cual no entró a la tierra prometida. Carne, en Egipto teníamos carne, acá no tenemos. ¿Dónde? ¿Cómo? No hay tiendas en el desierto. ¿Dónde? Pues, de verdad. Hermanos, Dios ha sido tan poderoso. El pueblo quería carne, codornices por montones. Comieron, como se dice, hasta empacharse, hasta decir, basta. La bendición de Dios. Dios les bendecía diariamente con maná, el pan del cielo que venía para ellos. Cosas tan maravillosas que Dios ha hecho, hermanos, para su pueblo, hasta llegar a la tierra prometida. Y Dios les ha bendecido en la tierra prometida. Esa es su tierra, ese es su pueblo. No hay como nuestro pueblo, no hay como nuestra tierra, hermanos. Muchos de ustedes que son provincianos, igual que yo aquí en Lima. Otra cosa es cuando llegamos a nuestro pueblo. Otra cosa es cuando llegamos al lugar donde hemos nacido. Tiene un especial significado. Dios le dio esa tierra a ellos. Ese es el lugar donde ellos están sirviendo al Señor. Igual, hermanos, para la iglesia de San Pablo. El camino no ha sido tan fácil. Había dificultades en el camino. Mi suegro me cuenta cuando estaban ellos en Santa Rosa. Querían dividir la iglesia. Algunos líderes de ahí mismo han levantado y han dividido la iglesia. Querían tumbar, querían desaparecer la iglesia. Pero la mano del Señor ha estado ahí. Y estos hermanos, bendecidos, usados por el Señor, al final, Dios les ha bendecido, bendiciéndoles ahí un lote, ahí un terreno, ahí en Nicolás Arriola, ahí en San Luis, donde ustedes están. Es de la casa del Señor, el lugar donde ustedes están. Y creo que desde ahí cuentan los 48 años. Todavía hay más historias, algunos años más todavía, hermanos, pero por los cuales todos debemos de agradecer al Señor, Ahora, como pueblo de Dios, igualmente como iglesia de Dios, hermanos, en nuestro caminar, ¿hay dificultades? Por supuesto hay dificultades, en su momento estamos pasando dificultades. ¿Hay pruebas? Hay pruebas, de todo color, de todo tamaño, pero Dios siempre está contigo y conmigo. Y nunca debemos perder de vista de agradecer al Señor. Y por estos 48 años de bendición, ¿por qué no decirle gracias a Dios, hermanos? Y creo que todos nosotros unirnos a San Pablo, a la iglesia, para decir gracias a nuestro Señor por estos 48 años que Dios está bendiciendo a su iglesia. Pero hay desafíos, hermanos, alabar, invocar, cantar, especialmente dando a conocer las obras de Dios en los pueblos, como dice acá el texto. Hermanos, hay desafíos, pero desafíos de bendición como pueblo, como miembro. Usted y yo como iglesia, como hijo del Señor, hermanos, debemos seguir alabando,
sirviendo a nuestro Señor, no solamente de palabras, sino con todos los dones que el Señor nos ha concedido, nos ha dado. Usted, cada uno sabe, conoce cuáles son sus dones. Aprecio mucho a ustedes el ministerio en quechua, cómo alaban, cómo cantan con los instrumentos, hermanos. Cómo pueden algunos inclusive salir para evangelizar. Entonces hay desafíos acá también de alabar, de proclamar el nombre del Señor, dando a conocer sus obras, especialmente qué es lo que Dios ha hecho a ti, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, por amar a nosotros. ¿Qué es lo que hizo, hermanos? ¿Acaso no envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo? Por nosotros los pecadores, Él vino para dar su vida en la cruz, sacrificó su propia vida. ¿Acaso esa no es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Para hablar a la gente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para que de esta manera ellos también sean bendecidos, hermanos, que conozcan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, y que haya más miembros, más hermanos, más personas en la iglesia de San Pablo. Por eso, hermanos, te toca a ti y a mí. Tenemos seguramente familias que no están congregándose con nosotros, familias que todavía no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, pero que todos tenemos. Todavía en casa hay alguien, algunos solamente está asistiendo de repente la esposa o el esposo, y algunos solamente los hijos, o los hijos todavía no, o los suegros, los tíos, los abuelos. Así que, hermanos, alabar, agradecer al Señor significa también proclamar su evangelio, proclamar esa obra tan maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros y para ser parte del pueblo del Señor, parte del pueblo del Señor. Ahora, Dios sacó a su pueblo, los llevó a la tierra prometida. Muy bien, ellos están en la tierra prometida. Ahora nosotros, la iglesia de hoy, ¿cuál es la tierra prometida para nosotros, hermanos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos como pueblo, como iglesia? ¿Dónde vamos a terminar? El Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos dice, el día que cerremos nuestros ojos, vamos a abrir nuestros ojos en un lugar de gozo, en un lugar de alegría, si es que hemos aceptado, si es que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Más adelante la palabra del Señor nos dice, habrá nuevos cielos, nueva tierra, una nueva creación para poder gozarnos en la presencia del Señor, donde ya no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades. Todavía en la tierra prometida en Canaán habían todavía esas dificultades, pero en la nueva tierra, ese nuevo cielo que el Señor nos promete, hermanos, ya no habrá ninguna dificultades. Así que cuando el salmista David está hablando al pueblo de Israel, para que ellos recuerden todo lo que Dios ha hecho, con pruebas concretas, para decir, esta es la tierra que Dios nos ha prometido, estamos aquí, esta es la obra que Dios ha hecho, para que ellos vean, y para que ellos alaben, den gracias al Señor. Así como una hermana decía, pastor, ya extraño ya los puñetes, las patadas de mi esposo, ya han pasado como 3 años, mi esposo ha cambiado de lo que era. Motivo para decir gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántas de las esposas de los hijos, nuestros hijos, deben darse cuenta de la bendición de Dios en nuestras vidas? Y todos juntos deberíamos de alabar, decir gracias a nuestro Señor. Así que, hermanos de San Pablo, les invoco y los desafío con este Salmo 105. No perdamos sus enseñanzas, a que sigamos alabando a nuestro Señor, sigamos sirviendo a nuestro Señor, así como Dios nos ama de todo corazón, nosotros también amemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y a seguir adelante, hermanos. Y es cierto, va a haber muchas dificultades, ustedes han visto muchas dificultades, pero Dios tiene planes tan maravillosos para su pueblo, para su iglesia ahí. Así que muchas bendiciones a ustedes, hermanos, por estos 48 años que Dios les va bendiciendo. Es nuestra oración,
Que ustedes sigan continuando, batallando la buena fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias. Gracias, Señor. Alabamos, glorificamos tu santo nombre. Que a pesar de todas las dificultades, sufrimientos que podamos estar pasando, tú siempre estás con nosotros. Tú nos fortaleces, tú iluminas, Señor, nuestro camino. Tú nos das gracia para las pruebas. Sobre todo, tu amor nunca se acaba. Señor, gracias, porque tu palabra es la que nos da esperanza y guía nuestros pasos. Cuanto más leemos, más cuenta nos damos de lo fiel y misericordioso que eres. Gracias por hablarnos, Señor. Permita por tu misericordia extender también esta bendición a muchas personas que todavía no te conocen a ti. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana que asiste, que se congrega en esta tu iglesia que es San Pablo. Señor, nos has hecho recordar todo lo que tú has hecho para que sea tu iglesia San Pablo hoy. Gracias, Dios, no perdamos de vista. Señor, seamos hijos agradecidos en todo tiempo y sigamos serviente, Padre Santo, a ti, especialmente dando a conocer tu precioso evangelio. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.